Ahora en verano, con la llegada del calor, todos tenemos ataques de hongos en nuestras plantas. ¿Pero qué son los hongos? ¿A qué se dedican los hongos? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo llegan a nuestras plantas? ¿Cómo penetran dentro de nuestras plantas? ¿Cómo son capaces de llegar a matar un cultivo? Todo esto y mucho más en el siguiente vídeo. Lo primero que tenemos que ver es que los hongos necesitan un medio de vida ligeramente ácido para poder sobrevivir. Entonces lo que tenemos que hacer con los fungicidas, de lo que se trata es cambiar ese medio de vida y hacerlo más básico, hacerlo más alcalino para que los hongos no puedan sobrevivir. Eso se consigue con los fungicidas, ya sean caseros o ya sean comprados, da igual. Lo que tenemos que hacer para erradicar una plaga de hongos es alterar el pH de la superficie donde habita. Los hongos no pertenecen al reino animal, no pertenecen al reino vegetal, es un reino individual, el reino de los hongos. Son microorganismos, son una plaga que si no les ponemos remedio pueden llegar a eliminar por completo nuestros cultivos. Entonces, la vida de un hongo, toda la vida de un hongo pasa por diferentes etapas que vamos a ir viéndolas por encima para que lo entendamos un poquito mejor. La primera etapa de la vida de un hongo sería la fijación a la superficie de la planta para que no se la lleve el aire, lo cual lo consigue por medio de unas sustancias enzimáticas que segrega el propio hongo y favorecen la adherencia a la superficie, ya sea una hoja de una planta, ya sea un tallo, etc. La siguiente etapa sería la reproducción. Para esta etapa, imaginaros una masa algodonosa. De esa masa algodonosa salen palitos que se llaman tubos germinativos que acaban en una bolita y esa bolita se llama espora. Pues bien, la reproducción de los hongos es mediante esporas. Entonces, para que se lleve a cabo necesitan alta temperatura, necesitan calor para que el tubo germinativo siga creciendo y alcance la madurez, produzca la espora, y una vez producida la espora necesitamos humedad para que esa espora se hidrate, aumente de tamaño, llegue a su madurez y salte a la superficie de la planta y comience el ciclo otra vez, a producir enzimas para agarrarse y seguir produciendo esporas y seguir produciendo tubos germinativos. Esa es la manera, es una reproducción asexual, es una reproducción ramificada y muy rápida. Si reúne el medio las condiciones de altas temperaturas y porcentaje elevado de humedad, en pocos días el hongo se reproduce muy rápido, de manera ramificada. La siguiente etapa en la vida de un hongo, una vez ya reproducido y alcanzado la madurez, es la penetración dentro de la planta. Para penetrar dentro de la planta pueden aprovechar varias vías, como heridas de poda, heridas del pedúnculo de una hoja cuando se cae, la soldadura del pedúnculo al tallo de una planta, eso es otra vía de entrada. Heridas provocadas por diferentes insectos, una mordedura de un saltamontes, una rascada, una babosa, por ejemplo en un tomate, una babosa que se come un tomate deja una herida abierta, o también pueden entrar por los propios estomas de la planta. El siguiente paso, una vez dentro de la planta, los hongos se dedican a alimentarse de la savia de la planta, se dedican a alimentarse del contenido de sus células, para lo cual desarrollan otra serie de enzimas y una serie de toxinas que o bien atacan directamente a la célula o bien atacan al tejido intracelular, como por ejemplo el mildiu y la roya. Lo que hacen es meterse entre las células de la planta y destruir el tejido, ¿vale? Producen unas toxinas que las células se mueren y de esa manera, pues, mientras los hongos se van alimentando, porque lo hacen para alimentarse, pero el efecto secundario es que nuestra planta se muere.
Se muere porque destruyen los vasos conductores, destruyen la savia, destruyen las células y el tejido vegetativo se destruye, se pudre por completo, ¿de acuerdo? Más o menos esto es la vida de un hongo y vamos a ver los remedios que ponemos nosotros. Nos vamos a campo. Os voy a poner unas fotos a continuación de los hongos más comunes que sufrimos nosotros: el mildiu, oidio, la roya. Se nos puede dar también el caso de la alternaria en la patata. Este es el azufre. El azufre lo utilizamos en espolvoreo mediante una media vieja. El oxicloruro de cobre lo utilizamos para la miseria del melocotonero, para el paraguayo, etcétera. Y también para el cribado. También hay veces que le sale cribado, y como con el azufre y con el casero es más difícil de controlar, aplicamos el cobre, que es un poco más fuerte. Es también ecológico, se utiliza también en la agricultura ecológica, pero es un poquito más fuerte, un poquito más efectivo. Utilizamos entre 1 y 3 gramos por mochila de 5 litros, la dosis de fabricante. Mira, vamos ahora, estamos tirando el cobre, vamos a echarle a las calabazas. ¿Veis cómo empieza a tener sombras, estos mildiu, estas sombras amarillas, este desecamiento de la hoja, esas manchas amarillas que se va prolongando? Se moja bien todo el tronco, da igual que caiga al suelo porque también puede haber esporas. Aunque las hojas no estén afectadas, la mojamos también. En los frutales hacemos lo mismo, mojamos el tronco se moja hasta que chorríe. Sobre todo con la lepra del melocotonero, tanto en paraguayo como en melocotonero, más que con los hongos. Para hacer el fungicida de casero, vamos a hacerlo a base de leche. Vamos a echar un vaso de leche por cada litro de agua. Vamos a echarle bicarbonato. Vamos a echarle una cucharada sin que llegue a estar, una cucharada de café sin que llegue a estar llena. Y completamos con agua. Mejor agua. Yo lo meto más presión. Intento mojar el tronco, intento mojar el tallo, la base del tallo, la tierra. No importa que se moje todo. Contra más se moje, mejor. Que llegue a todos los rincones, entonces le damos más presión y que se impregne todo mejor. Por el haz, por el en vez, da igual. Todo lo que podáis mojar, mejor. Y para las tomateras, cuando están así en la cabaña, pues le damos más presión y así mojamos
mojamos el interior también, por un lado y por el otro. Aunque veis que se queda así blanco, eso es de la leche, y a los 2 o 3 días siguientes, al día siguiente cuando se seque, veréis que las hojas se quedan muy brillantes, da igual. Eso es por la lactosa, de la leche no le pasa nada a la planta, simplemente porque se queda más bonita, se queda más brillante. Hasta aquí el tema de los fungicidas que yo utilizo: el cobre, utilizo el azufre y utilizo el casero hecho con leche y con bicarbonato. Acordaros que el bicarbonato y la leche tienen los dos poderes fungicidas y tienen poderes cicatrizantes sobre todo. Esto va muy bien para cuando hay alguna herida, para cuando hay algún mordisco de algún saltamontes, etcétera. Ayuda a la savia a cicatrizar la herida y evitar la entrada de hongos por ahí. Tenéis en casa plantas de interior, plantas como el tronco de Brasil, que tienen las hojas más anchas, más, las podéis mojar también con un algodón mojado en leche. Podéis limpiar las hojas, esa capita de polvo, y se os quedarán muy brillantes también durante mucho tiempo. ¿De acuerdo? Pues nada, acabamos aquí el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.